Voy a leer entonces la palabra en este momento. Repito, 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Conocido pasaje de la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice esta palabra. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice primeramente, si alguno está en Cristo. Ahí la primera parte de esa parte ahí tiene una coma, entonces significa que tenemos que detenernos un poco y mirar esta palabra. Dice, de modo que si alguno, o sea la persona, no importa que sea hombre o sea mujer, no importa en esto la edad, para estar en Cristo, para servir a Dios o para creer, no importa la edad. Hay personas jóvenes que dicen, no, esto no es para mí, soy muy joven todavía, esto es cosa de viejo o de vieja, dicen algunos. Pero la realidad, mi hermano, es que para estas cosas no hay una edad establecida. Dice, de modo que si alguno, habla de para cualquier persona, está en Cristo, es nueva criatura. Pero la palabra estar en Cristo, ahí está la clave de todo. Acá dice que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Aquella persona, mi hermano y mi hermana que está en sintonía, que está en Cristo, aquello que era del pasado, verdaderamente queda en el pasado y empieza una nueva vida. Entonces, de aquí está, entonces, ¿dónde está el problema? Porque muchas veces hay personas que vienen en el camino cristiano, pero lo que era atrás sigue siendo igual, no cambia. Acá dice que es nueva criatura, aquel que está en Cristo cambia. Es una persona nueva. Tal vez era una persona que antes era una persona que era maldiciente, usaba palabras que no eran agradables, mi hermano, al oído. Pero cuando está en Cristo, ahí la persona cambia. Estar en Cristo, permanecer en Cristo. El estar en Cristo, eso es, mi hermano, lo que hay que hacer. Para que una persona tenga cambio, tiene que estar en Cristo. ¿Y cómo es estar en Cristo? Número 1, cumpliendo los preceptos, mandamientos y ordenanzas que Él dejó y caminar como Él había caminado. Estar en Cristo. Dejar que Él sea, mi hermano, el que gobierne nuestra casa. Y al hablar de casa, dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, Él tiene que gobernar nuestra vida. Nosotros tenemos que andar como Él anduvo. La Biblia nos las huellas de sus pisadas. Si vamos a hablar de esta manera, porque nos relata de cómo Cristo vivió, cómo Él hablaba, cómo Él enseñaba, cómo Él se comportaba. Y para estar en Cristo tenemos que andar como Él anduvo, para que nuestra vida pueda ser totalmente diferente. Dejar que Él transforme nuestra vida. Un Saulo de Tarso que antes, mi hermano, perseguía a la iglesia. El que había escrito esta palabra. Él escribió esta palabra, ¿por qué? Porque él, mi hermano, en su propia vida pudo comprobar esta palabra. Él era un hombre, mi hermano, que perseguía y encarcelaba a los que creían en Cristo. Pero una vez, mi hermano, que Cristo entró en su vida, que él dejó, mi hermano, que Cristo entrara en su vida totalmente, ahí cambió su vida. Y luego vemos como Pablo, todo lo que escribió, de lo que era antes, mi hermano, vemos un cambio totalmente radical. ¿Por qué? Porque él estaba en Cristo y permaneció. Vemos ahí a Timoteo, ¿qué fue lo que le dijo a Timoteo? Que ya su tiempo estaba llegando, ya estaba llegando el tiempo. ¿Para qué le dijo a Timoteo? Para ser sacrificado. ¿Y qué más le dijo? Ya he cumplido mi deber, le dijo. Acá está, 2 Timoteo capítulo 4, verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, dice. Luego dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mira lo que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Guardó la fe, peleó la batalla, permaneció en Cristo. Por eso cambió totalmente su vida. Y lo que era atrás se quedó atrás. Porque él dejó que Cristo cambiara su vida. Entonces, ¿por qué este versículo no se aplica muchas veces a la vida de las personas que vienen al cristianismo? ¿Por qué? Porque hay cosas que uno no quiere renunciar, hay cosas que uno no quiere dejar.
Y por esa razón Cristo no puede cambiar totalmente la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay áreas que el ser humano muchas veces no quiere dejar. Hay áreas que el ser humano no quiere, mi hermano, entregar totalmente. Como siempre digo, mi hermano, la vida del hombre está subdividido otra vez en varias áreas. El hombre y la mujer es uno, pero está subdividido, o sea que tiene partes otra vez en muchas. Como está el área, hay áreas espirituales, hay áreas, sea en laboral, en sentimental, y muchas otras áreas se subdividen otra vez la vida del hombre. Y el hombre tiene que entrar, y como el área laboral, ahí en el trabajo, todo lo que tenga que ver con el trabajo, porque tenemos que entregarle a Dios que Él guarde todo. Tenemos que entregarle a Dios nuestra área espiritual, que Él esté ahí al tanto siempre, que Él nos fortalezca. Hay que entregarle a Dios el área sentimental. ¿Para qué? Para no ser lastimado en todo momento. Hay personas que siempre tienen este problema en el área sentimental. Hombres y mujeres. ¿Qué pasa? No entregan totalmente a Dios esta área de su vida y siempre tienen heridas en el corazón causadas por otra persona. ¿Por qué? Porque no entregó totalmente esa área y por esa razón Dios no puede actuar. ¿Por qué? Porque la persona no entregó. Ahí está el área sexual también y muchas personas caen también en esto. Siempre tienen problemas en esa área. ¿Por qué? Porque no entregó totalmente esa área. Y hombres y mujeres siempre están atados al vicio, al pecado, a la adicción, sea de todas las cosas que tenga que ver con el área sexual. Y no solamente está en el acto, sino en toda cosa. Porque el adulterio, mi hermano, no solamente es irse a revolcar con otra persona, un hombre casado o una mujer casada, no. En la mente uno adultera. ¿Qué dijo Jesucristo? Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Y no solamente es para el hombre, sino también para la mujer. Y esos son áreas, mi hermano, que la vida, que el hombre muchas veces no quiere entregar. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice también la palabra? Habla de la concupiscencia. Y en el libro de Santiago expresa claramente de las concupiscencias de la carne. Santiago capítulo 1, desde el verso 12, si usted lee, ahí habla de la concupiscencia. En el verso 14 específicamente habla sobre esto. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. ¿Y por qué uno muchas veces le cuesta entregar áreas de su vida? ¿Por qué? Porque hay algo que le gusta a la persona en esa área, por eso no puede entregar, le cuesta. También en el libro de Romanos capítulo 8 habla, mi hermano, sobre esto. Viviendo en el Espíritu habla, y que hay otra parte, habla de los designios de la carne. Bien claramente dice, ahí en el verso 7 del capítulo 8 de Romanos, habla de los designios de la carne. ¿Y qué dice? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ahora, hay que entender qué significa, qué es la palabra, cómo podemos entender la palabra los designios de la carne. ¿Qué es los designios de la carne? Son aquellas cosas que a nuestra carne le gusta cometer. Lo que a nuestra carne le gusta. Y acá dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y cómo podemos entender que los designios de la carne es enemistad contra Dios? Le explico de una manera más sencilla. Bueno, un designio de la carne puede ser el adulterio. A la carne le gusta adulterar. Y la palabra de Dios dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice. ¿Por qué no se sujeta? Porque Dios dice no adulterarás. Y la carne quiere adulterar. Y por eso es como el agua y el aceite que no se mezclan. Los designios de la carne no puede adecuarse a la ley de Dios, ni a la palabra de Dios. Y ahí está otra cosa también causante de por qué muchas veces el hombre totalmente no cambia. No se puede aplicar este pasaje que estuvimos leyendo en su vida porque el designio de la carne es otro problema con el cual el hombre tiene que luchar. A la carne le gusta mentir y Dios dice no mentirás. Y ahí no se puede llevar como la luz y las tinieblas no se llevan. No se puede llevar. A la carne le gusta fornicar y Dios dice que no. Y ahí está el designio de la carne, que es enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y por eso muchas veces vemos personas que se está blasfemando el nombre de Cristo a causa de que la persona no se aplicó a su vida este versículo, que el que está en Cristo, no está en Cristo. Por eso, mi hermano, lo que era del pasado tal vez aún sigue cometiendo, aún sigue hablando de la misma manera, aún sigue usando palabras que ya no quepan en la boca del cristiano, que ya no hay que utilizar por un cristiano. Porque el paraguayo es famoso por las jergas, mi hermano. No sé si la jerga entiende el ñenga. O también las palabras más comunes que utilizamos acá en Paraguay. Y no solamente en Paraguay, sino en todo el mundo. Cada cultura tiene su propia manera de expresar las cosas. Y conocemos bien, no hace falta, no vale la pena reproducir aquí a través de la radio las palabras que se mencionan, porque todos ya conocemos. Pero esas cosas ya tiene que cambiar. Y tenemos que estar en Cristo para que eso que fue del pasado totalmente sea pasado, para que podamos ser una nueva criatura. Cuando uno permanece en Cristo, las cosas viejas realmente pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Empieza un nuevo proceso, porque Cristo cambia. El Cristo que yo predico, mi hermano, Él cambia vidas. Él transforma. Al borracho cambia. Al borracho, cuando el borracho se entrega totalmente, ¿qué es lo que pasa ahí? Cristo viene y le hace una nueva criatura. Cuando se entrega totalmente y deja que Cristo haga la obra, y cuando Él permanece. Porque hay que permanecer en Cristo, como dice acá, estar en Cristo, para poder tener totalmente ese cambio de vida. Y así es que, hermano, tenemos que mirar cómo realmente está nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Porque si verdaderamente estamos en Cristo, debe haber cambio en nuestra vida. Si usted era una persona muy mentirosa, después de estar en Cristo, usted tiene que cambiar. Pero es necesario entregar cada área de nuestra vida. Ténganlo muy en cuenta, mi querido oyente. Hay que entregar, sea hombre, sea mujer, entregue cada área de su vida. Porque si no hace eso, le puede traicionar. Cuando usted entrega, en las mañanas usted entrega cada área de su vida, ahí Dios se va a encargar de guardarte en esa área. Pero muchos no saben, mi hermano, que hay áreas de la vida que uno tiene que entregar. Y si usted no sabe cuáles son las áreas de su vida, dile: Señor, te entrego cada área de mi vida, que tú me guardes. Y si usted sabe, empieza a nombrar tal área, y le entrega a Dios. Que Él se encargue de guardar y que se encargue de moldear también. Porque hay cosas que Dios se encarga de moldear. ¿Qué tiene que moldear Dios? Una cosa que Dios tiene que moldear son nuestras costumbres. La rutina, como llamamos. ¿Qué es la rutina? La rutina es algo que uno hace día tras día, que es una costumbre ya. Y hay muchas veces costumbres que tenemos que a Dios no le agradan. Y eso Dios tiene que moldear. La persona viene del mundo con una costumbre del mundo. Y esa costumbre del mundo Dios tiene que cambiar. Por eso es importante también entregarle a Dios esa parte. Las personas también vienen del mundo con vocabularios, mi hermano, con palabras que Dios tiene que cambiar. Como dirían algunos, algunos tienen su propio repertorio de las palabras que utilizan. Y eso Dios tiene que moldear. También tenemos problemas en la personalidad, mi hermano, de cada uno, que Dios puede moldear. Podemos también entregarle a Dios nuestra personalidad, que si hay algo que a Dios no le gusta, que Él pueda moldear. Porque como había dicho este hombre, ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Más líbrame de lo que me son ocultos, había dicho el salmista. Y muchas veces hay cosas, mi hermano, que para nosotros es muy difícil de entender, de ver, de comprender, pero Dios conoce, y Él, cuando nosotros le entregamos, Él va a moldear. Si usted verdaderamente quiere ser una nueva criatura, usted tiene que entregarle a Dios en cada área de su vida y dejar que Él actúe, para que pueda ser totalmente una nueva criatura en Cristo Jesús.